Para tratar de ver cuál es el escenario que se hace, tanto en economía como en política, citamos a dos especialistas. Estará con nosotros Celia Kleiman, que es licenciada en Sociología, que es analista política, sos encuestadora además, también, o sea, ocultás permanentemente a la opinión pública. Seguro. Y te vamos a preguntar, bueno, ¿cómo puede tomarse este cambio en la imagen de la presidenta, este abandono también parcial, algunos dicen del luto, y este intento de comunicación que mostró en las últimas horas, luego su reaparición? Y está también Matías Carrugati, que es economista en jefe de la consultora Management and Fit. Con vos, bueno, obviamente, el tema es, hay algunas definiciones de las últimas horas sobre qué quieren hacer. Te voy a preguntar qué tan viable es y qué se puede esperar. Esos van a ser los desafíos. ¿Nos acompañas? Perfecto. Desde el próximo bloque. Bueno, quedó planteado el tema. Ustedes escucharon la introducción. ¿Qué cabe esperar de lo que te iba a preguntar? ¿Quién quiere empezar? Pero vamos a empezar. Vamos a ser claros, vamos a ser caballeros. Sí. Vamos a empezar con Celia. ¿Qué evaluación haces de los últimos actos de la presidenta? Digo desde lo gestual, ¿no es cierto? Desde lo gestual, no desde lo político. Primero desde lo gestual. ¿Qué está queriendo transmitir según tu evaluación, tu experiencia? Bueno, primero desde la estética vimos que ya comenzó con el medio luto, ¿no? Ya ahí hay un cambio de vestimenta y supongo que también estaría implicando un cambio de ánimo. En la primera aparición, que es la que estamos viendo allí en pantalla, adopta algo que algunas veces también ya ha adoptado, que es ese tono cordial, humanizado, casi aniñado también te diría, ¿no? Como muy cercano a la gente, muy afectiva ella. Yo cuando vi este video pensé en Virginia Lago haciendo la presentación de las películas en Telefe. Más de uno, creo que en las redes sociales alguien lo mencionó. Sí, era como la tía buena, por el tono, desde además, que usaba. Punto de vista, sí. Es nuevamente cuando ella baja su tono y se acerca a la gente, que siempre esto suele tener un impacto positivo desde ya. E incluso, y esto creo que lo retoma al día siguiente, porque, a ver, ella rescata igual iconos donde está claro que hay cosas que no va a cambiar. Las flores de Bede Bonafini, el muñeco que es un pingüino, el perro de Chávez, todo esto es clarísimo. Sí habla de un joven del PRO que le escribió una carta y nos sorprende diciendo que es bueno intercambiar aún con el opositor, y eso lo retoma al día siguiente, ¿no? Cuando también dice, bueno, el que tenga algo así como el que tenga alguna propuesta, que venga y la diga, nosotros no somos cerrados. Sí, igual con cosa de propuesta mejor, y digamos, si vos tenés una consideración de lo que haces que es tan alta como ella tiene, porque ella lo ve todo en positivo lo que hace. Seguro. Es medio difícil llevarle algo mejor. Claro, esto mismo lo hizo en el 2011 y lo mantuvo nada, es decir, creo que fue Sueño de una noche de verano, fue muy efímero, pero suele hacer este giro, ¿no? Lo que pasa que yo creo que por su estilo es que le resulta muy difícil mantenerlo, es más allá de su temperamento, pero bueno, lo intenta. Lo que ahora, ¿y cómo perdonada, sí, no, pero totalmente. Digo, ¿cómo se concatena esto con las designaciones que hizo? Porque vamos hacia una figura de jefe de gabinete mucho más fuerte de la que teníamos acostumbrada en la gestión de ella. ¿Sí? Vamos a un caso Massa en su momento, o un jefe de gabinete como Capitaniche, es una persona con experiencia, uno puede decir lo que quiera de él, pero lo que hay que valorar es que es una persona con experiencia ejecutiva y que puede llevar la agenda. Con lo cual, esto marca que la presidenta da de alguna manera un paso al costado de la escena pública y va a tener apariciones puntuales en algunos temas. ¿Es lo que evaluás o no? Todavía es prematuro para decirlo. Es un poco prematuro, pero a priori uno podría decir, ella tiene una recomendación médica de no estar tan expuesta a situaciones de estrés, va a tener que empezar a delegar más allá de lo que a ella le gustaría. Seguramente ha habido algún incluso consejo de sus hijos al respecto. Bueno, en ese sentido... Porque lo que no logró la política lo logró la medicina. La medicina, la enfermedad. Pero yo creo que habiendo pasado la experiencia de Néstor,
ella haber dicho, bueno, acá también llegué a un límite, se está jugando mi vida, bajemos un cambio, ¿no? Y creo que en ese sentido le cierra la figura de Capitanich. Pero creo que además, y desde el punto de vista político, la verdad que hay que reconocer que fue una jugada inteligente, porque nombra a alguien que acaba de triunfar con prácticamente un 60% en su provincia, nombra a alguien que tiene mucha capacidad de gestión y mucha experiencia en la gestión, que entiende de economía. Estuvo en ese cargo con Duhalde. Totalmente, ya estuvo, es fuerte. Y también yo creo que esto tiene que ver con este momento del Pato Rengo que está atravesando, faltan 2 años para terminar la gestión, sin posibilidades de reelección, y yo creo que por un lado la figura de Capitanich... Y sin heredero. Por eso, bueno, ahí vamos a ver si no es el supuesto heredero, y también creo que la va a ayudar a hacer una salida más digna, o te diría, no va a ser nunca Bachelet, el retiro de Bachelet con la evaluación positiva con que se retira en aquel momento de la presidencia, pero creo que viniendo como venía y con la derrota contundente en provincia de Buenos Aires, más otras provincias, creo que en ese sentido sí es una maniobra inteligente de ver una transición, te diría, más decorosa y por ahí con un incremento de su imagen y no como venía sucediendo en los últimos meses. Si traduzco brevemente y para Sí. ir con él, se puede decir que no solo bajó un cambio en lo emocional y en lo físico, sino que bajó un cambio en lo político y tiene de eso deriva un intento aperturista, por lo menos levemente. Un intento, por Vamos ahora, a ver luego cómo lo es. veremos en la realidad. Matías, ¿cómo evaluás el nombramiento del ministro de Economía? Veníamos de un equipo económico que si algo lo caracterizaba era que no era un equipo. ¿Es un intento de cohesión? Y bueno, antes hablaba de los 5 fantásticos, digamos, depende del periodista que vos tomabas, pero tenías un equipo donde cada uno tenía su idea de qué es lo que había que hacer y la trataba de llevar adelante, cruzado por los intentos de bloqueo del resto. Acá un poco me parece que es un sinceramiento de, bueno, de quién es quién dentro del esquema o del gabinete económico. Kicillof, la principal figura, y es el ministro de Economía. Lorenzino, bueno, lo mandaron o lo corrieron hacia el sector financiero, que es su área de incumbencia y de expertise, por decirlo de alguna manera. Es el que se va a encargar de destrabar créditos para blindar las reservas, negociar con el Club de París, negociar la situación con los holdouts. Un poco va a estar a cargo del tema financiero. Hace 20 años que Lorenzino hace eso, así que bien marcás que eso lo hizo para la provincia de Buenos Aires en épocas del 2001, por ejemplo. Exactamente, lo hizo en esa época y se va a dedicar a eso, y fíjate que el secretario de Finanzas, que es Cosentino, se mantiene y ha trabajado mucho en tándem junto a Lorenzino, o sea que la parte financiera va a correr por cargo de Lorenzino. Después Pessoa se mantiene en Hacienda, Echegaray se mantiene en AFIP, pero ellos subordinados en principio a Kicillof. Y después hay dos casos más, bueno, el de Moreno, que fue el más resonante, pero antes de entrar en ese quería decirte que, bueno, un poco la salida de Marco del Ponti y su reemplazo por Fábrega es también quitar del medio, por decirlo de alguna manera, a alguien que tenía una visión contraria de cómo resolver los dilemas cambiarios, monetarios y fiscales. ¿Por qué contraria? A ver, explica por qué, no entendí. Estos últimos tiempos... Moreno en tándem con Kicillof estaban un poco en contra de la idea de Marco del Pont de acelerar la devaluación y achicar la brecha cambiaria. En efecto, Kicillof es de los que dicen que la emisión no genera inflación, y Marco del Pont empezó diciendo eso hace un par de años en una entrevista muy polémica. Y se fue el otro día en las últimas jornadas monetarias del Banco Central hablando de inflación, con lo cual hubo un cambio, por lo menos, no sé si teórico, pero por lo menos empírico en cómo se ve. Bueno, en los fácticos se vio el cambio, pero era simplemente porque como tuvieron que empezar a vender dólares, ya retiraron peso del mercado. Inclusive si vos mirás los datos monetarios de octubre, la base monetaria que se contrae, yo diría que por primera vez en la década ganadas. En el año, por lo menos los últimos datos, el Banco Central inyectó, se imprimió billetes por alrededor de 30-35 mil millones de pesos. Ahora, eso se combina con 60.000 millones que le está imprimiendo solo para dárselos al Tesoro. Al Tesoro, claro. Con una retirada de pesos por letras del Banco Central, o sea, títulos que emite el Banco Central para sacar pesos de circulación por 10.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares, de pesos, y 15.000 millones de pesos solo porque no puede comprar reservas.
antes el principal factor de inyección de dinero dentro de la economía era la compra de reservas. Ahora es el sector público. Y el tema de reservas no solo no inyecta, sino que saca peso del mercado. Tenemos que ir a una pausa, pero te voy a dejar marcados los deberes. ¿Quieren? Así se los facilito. Vuelvo sobre la figura de Capitanich y digo, ¿qué implica para el PJ? ¿Sí? Porque sabíamos, había trascendido que había un intento de reordenamiento del PJ oficialista, cercano al kirchnerismo, a través de Scioli y Gioja, que bueno, quedó con este accidente un poco fuera, Urtubey mismo, y del otro lado estaban los más K, por denominarlo de alguna manera. A mí Capitanich K no me parece mucho, sino antes fue menenista, antes fue dualdista, bueno, lo que sabemos, pero poniendo en ese club a Capitanich, a Uribarri, a los que son más cercanos a la figura del presidente. Entonces quería saber cómo hay que interpretar este reordenamiento del PJ, y te voy a preguntar, ¿por qué Capitanich, siendo un gobernador tan exitoso, dejó la gestión cuando además tiene un vicegobernador que le patea en contra y una ex señora que le dinamita pero eso queda para después. Y en tu caso, de las últimas definiciones que dieron en las últimas horas tanto Capitanich como Kicillof, Capitanich habló de que van a tratar de hacer realidad lo que está plasmado en el crecimiento, es decir, volver a acelerar el crecimiento de la economía, tratar de llevarlo hasta el 6%, mantener un superávit comercial del torno de los 10.000 millones de dólares, tratar de no afectar el empleo e ir manejando la cuestión cambiaria precisamente para preservar los dólares. Yo te voy a preguntar si todo eso se puede hacer, pero eso en el próximo bloque.